Como ya pudisteis ver en el último capítulo, por fin salimos de Guinea en esos 4 días que teníamos para cruzarlo. Y nos adentramos ya en las carreteras de Costa de Marfil. Eso sí, tenemos que llegar justo a tiempo para la inauguración, así que no perdemos ni un segundo. Bueno, recién llegados a Costa de Marfil, hemos lavado la moto, que venía hasta arriba de polvo de todo lo que hemos tragado en Guinea. Vamos, no se veía nada. Y ya he aprovechado y he puesto aquí el chiringuito para secar, que llevo con ella para que se seque 2 días. Imposible, con la humedad que hay aquí. A ver si ahora es posible que se nos seque la ropa, porque si no, no tenemos para ponernos hoy, después de la ducha. Pues sale. Nos vamos. Pero eso sí, antes de llegar, nos encontramos con nuestros amigos, sobre todo con Ben, nuestro compañero de fatigas. Nos quedan un montón de kilómetros hasta llegar a Abiyán. Tenemos la suerte de que las carreteras son espectaculares, pero nos toca dormir a mitad de camino. Bueno, ya desde Costa de Marfil nos queda el gallo que nos está despertando. Nos quedan 500 kilómetros para llegar a Abiyán, pero son carreteras supuestamente buenas. Aquí tenemos al gallo y la moto. Y el clima está muy húmedo. Estamos en mitad de las selvas, ¿no? Así que vamos a ver cómo secamos todo cuando lleguemos a Abiyán. Sí, ya nos hemos despertado. Ahora sí, último día. Vamos a contrarreloj. Quedan los últimos kilómetros para llegar a Abiyán, pero antes vamos a pasar por la capital, Yamoussoukro, donde queremos ver unos caimanes que nos han dicho que molan un montón. Y por supuesto, dar una buena vuelta por la ciudad. Pasando por la Basílica de Nuestra Señora de la Paz y por la mezquita. Y por fin llegamos a la laguna donde veremos nuestros primeros caimanes en África. Sí, están en mitad de la ciudad y en un recinto cerrado, pero bueno, es algo muy típico y un clásico para los turistas. Y si encima sabemos que han muerto unas cuantas personas comidos habiéndose caído borrachos, pues aumenta un poco el morbo para verlo. Y así nos recibe Abiyán, con un tormentón con el que acabaremos mojados hasta los huesos. Bueno, Vanessa, Por fin. conseguido, Llegamos. conseguido, Abiyán. Abiyán, Totiwa. Por fin, Un mes un mes desde Rabat, desde Rabat. sin visados, por carreteras infernales, cruzando Guinea en en 4 días y días y medio porque no teníamos visado para más y no venían a por nosotros. Las carreteras de Guinea no nos dejaban avanzar, bueno. Pero estamos aquí. Hemos llegado. Sin gasolina en Guinea, sin gasolina en Guinea. Durmiendo en gasolineras. Ayudándonos la gente a echar gasolina. Bueno, Sacándose la gasolina de la moto para echarla a nosotros. ya lo veréis, ya lo veréis.
Ha habido de todo. Alucinante, una odisea. Pero bueno, aquí estamos. Somos una máquina. Y tras el larguísimo día, llegamos al hotel a descansar. Primer día de trabajo y nos dirigimos a las instalaciones donde vamos a pasar los próximos días. Por fin descubrimos el estadio Evimpé. Aquí es la inauguración de la Copa África y donde pasaremos mucho tiempo montando la señal de la televisión para visualizar la Copa África por todo el mundo. Pero antes de trabajar, vamos a explorar un poquito la zona, ¿no? aquí estamos. Una foto. ¿Qué tal, chicos? Aquí está lloviendo, yo tengo la garganta que, Dios mío, y aquí estamos en el campo. Estamos empapados en sudor y aprovechamos a ducharnos así. Hace mucho calor. Y ahí es donde estamos trabajando. Ese es nuestro compi. ¡Bien! De la ducha A la secadora. Aquí. Aquí trabajamos. Oui, allô? Ouais, comment va? Ouais, ça va un peu, et chez toi? Aquí estamos, que no nos dejan, aunque tenemos la acreditación, no nos dejan pasar en nuestro coche y tenemos que hacer aquí algo que no sé qué es muy bien. En un autobús. En un autobús. Tenemos que ir a trabajar, supuestamente están aquí los editores y si no hay edición, pues no hay resúmenes. Vaya Acabáis de ver cómo nos recibían a las afueras del estadio. Una locura, pero bendita locura en este caso. Ahí todo el público. ¿Estás grabando? Sí. Metidos en el campo, grabando el Voy para allá, partido. ahora mismo. Voy contigo, espera. Mira, realmente trabajamos aquí. Y os presentamos a los compañeros, a los editores, a Thierry, Igor, con los que hemos pasado mucho Ahí tiempo. está Igor, haciendo magia. Creemos que vamos a tener micro. Que voy a tener micro. Vamos a testar. Y tras horas de trabajo y de montaje, toca hacer un poco de vida en la ciudad.
Bueno, hemos venido al taller a reparar la moto, a hacer una revisión más que nada. Y aquí estamos en Avillán, Costa de Marfil. Estamos con unos muy buenos mecánicos que hemos encontrado con Nicky Overlander y nos han hecho un trabajo, parece que muy bueno. Nos han cambiado varias cositas que necesitábamos. Los frenos de adelante. Y además son súper majos. Bueno, ahí se llevan la moto. Mira, no trae a mí. No trae a mí. Es que yo me he quedado aquí ¿Qué con sé? este. Hola, hola. Este enano, que es un enano. Hola, hola. Y aquí otro perrete. Hola, ¿qué pasa? Fíjese, este es un enano. ¿Qué pasa? Y tras el día de arreglos en la moto, nos vamos al hotel a disfrutar de una buena puesta de sol y a intentar descansar. Buenos días, Coque. ¿Qué pasó? Pues aquí ando. Que me voy al médico. ¿Y qué te pasa? Cuéntanos. Que tengo diarrea africana de esta, yo que sé qué. Y llevo muchos días y no se me quita, así que me voy a que me chequeen. He adelgazado como 3 o 4 kilos. Pero como hemos estado trabajando, pues he ido aguantando y ahora pues ya que estamos más relajados vamos a aprovechar, ¿no? Sí, Pues sí. Sí, nos vamos para el médico. Yo voy a acabar de desayunar, que yo estoy comiendo lo que él no está comiendo. Y nos vamos para allá. En fin. Bueno, pues aquí estamos, en el hospital. Coque ha perdido 5 kilos, pero se encuentra bien. Así que nada, van a sacarle sangre. Y vamos a ver, que lleva ya 8 días, ¿no, Coque? 8 días. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya está enganchado al suero, segundo bote. Primero de una de antibacteria, ¿no? O algo así. Antiparásitos y ahora de suero. Le han dicho que se tiene que quedar ingresado 48 horas y le hemos dicho que no, que nosotros a la mesón. Así que a ver si nos dan el diagnóstico y salimos corriendo. ¿Que me tienen que dar un diagnóstico? Que si no me quede porque sí. Porque entrar en el hospital ya me tengo que quedar. No, un diagnóstico. Se ha quedado en el chasis. Consecuencia del pinchazo que le han metido a Coque. Después de 2 pinchazos, ¿no? ¿O 3? Un segundo. Yo tuve que irme porque me caía de mareo. Pero vamos, que no tenían ni idea. Casi se marea. Seguimos esperando. Bueno, que nos vamos. Ha sido poco. Nada, un rato. Resultados, ok. Y para casa. Vamos, sigo sin saberlo. Ven por aquí. Sí, una cagalera. ¿Te parece poco lo que tienes? Sí, ya, pero que no sabemos por qué.